Los médicos fueron claros. Sergio, debes aceptar tu nueva realidad. Probablemente nunca volverás a caminar con normalidad, mucho menos correr. Tenía apenas 23 años y había sido el corredor más prometedor de Alicante, con marcas que lo ponían en el radar nacional para los próximos Juegos Olímpicos. Pero esa noche de septiembre, un camión que se saltó un semáforo en rojo cambió todo. El impacto fue brutal, su columna vertebral quedó severamente dañada, sus sueños olímpicos destrozados y su vida tal como la conocía, terminada. Durante 8 meses, Sergio vivió en la oscuridad más absoluta, sin esperanza, sin ganas de vivir, convencido de que su historia había acabado antes de comenzar realmente. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera él mismo en aquellos días oscuros, es que su verdadera historia apenas estaba por comenzar. 4 años después de aquel diagnóstico devastador, Sergio Gómez no solo volvió a correr, se convirtió en medallista paralímpico, rompió el récord mundial de los 100 metros en su categoría y le dedicó su triunfo a cada médico, entrenador y amigo que le dijo que se rindiera. Mientras cruzaba la línea de meta con los brazos en alto, mientras el estadio completo se ponía de pie para ovacionarlo, mientras las lágrimas corrían por su rostro, Sergio demostró que los límites solo existen en nuestra mente. Esta es su historia, una de las más inspiradoras de resiliencia, determinación y triunfo absoluto contra todas las probabilidades. Esta es una historia real sobre un joven atleta que perdió todo en un instante y tuvo que reconstruirse desde cero, no para volver a ser quien era, sino para convertirse en alguien aún más extraordinario. Es la historia de Sergio Gómez, un nombre que todo amante del deporte debería conocer, un testimonio viviente de que la vida puede darnos segundas oportunidades si tenemos el coraje de tomarlas. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás escuchando? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Me encanta saber que historias como esta llegan a corazones en todo el mundo. Y quiero enviar un abrazo enorme a Javier desde Sevilla y a Camila desde Bogotá, que escucharon nuestra última historia y dejaron comentarios increíbles que me llegaron al alma. Para ustedes que están aquí ahora, los 2 primeros en comentar recibirán un saludo especial en nuestro próximo vídeo. Ahora sí, prepárense porque esta historia los va a emocionar profundamente. Sergio Gómez nació corriendo. O al menos así lo sentía él. Desde que tenía memoria, correr era más que un deporte o una actividad, era su lenguaje, su forma de expresarse, su manera de sentirse vivo. Creció en Alicante, España, en un barrio de clase media donde los niños jugaban fútbol en las calles hasta que oscurecía. Pero Sergio era diferente. Mientras los demás pateaban balones, él simplemente corría. Corría al colegio, corría de regreso, corría por las playas del Mediterráneo hasta que sus pulmones ardían y sus piernas pedían clemencia. Su padre, Miguel, un trabajador de construcción que había soñado con ser atleta en su juventud pero nunca tuvo la oportunidad, vio algo especial en su hijo desde temprano. Este niño tiene fuego en las piernas, le decía a su esposa Carmen mientras observaban a Sergio correr círculos en el parque local. Cuando Sergio cumplió 11 años, Miguel lo inscribió en el club de atletismo local, el Club Atlético Alicante, una instalación modesta con una pista de tartán desgastada pero con entrenadores apasionados que sabían reconocer talento cuando lo veían. El entrenador principal, Paco Ruiz, un veterano de 70 años que había entrenado a varios atletas nacionales, vio correr a Sergio por primera vez y supo inmediatamente que estaba frente a algo especial. Tiene técnica natural, le dijo a Miguel después de la primera sesión. No he visto a un niño con esa explosividad y esa economía de movimiento en décadas. Si trabaja duro, si se mantiene enfocado, este chico podría llegar muy lejos. Esas palabras encendieron una llama en el corazón de Sergio que ardería durante los próximos 12 años. Durante su adolescencia, Sergio vivió y respiró atletismo. Despertaba a las 5:30 de la mañana para entrenar antes de ir al instituto. Estudiaba con sus libros abiertos mientras hacía estiramientos. Comía según planes nutricionales estrictos que su entrenador diseñaba personalmente. Mientras sus amigos salían a bares y discotecas los fines de semana, Sergio estaba en la pista, perfeccionando su salida de tacos, trabajando en su aceleración, cronometrando cada fracción de segundo que podía recortar de sus marcas. Los sacrificios dieron frutos espectaculares. A los 17 años, Sergio ganó el Campeonato Juvenil de España en los 100 metros lisos con un tiempo de 10 y 47 segundos, una marca extraordinaria para su edad. A los 19, quedó tercero en el Campeonato Absoluto de España, compitiendo contra atletas profesionales con años más de experiencia. A los 21,
su marca personal había bajado a 10 y 18 segundos, poniéndolo en conversaciones serias sobre una posible participación en los próximos Juegos Olímpicos. La vida de Sergio en esos años era exactamente como la había imaginado desde niño. Tenía patrocinadores menores que cubrían sus gastos de entrenamiento y competición. Había dejado su trabajo de medio tiempo en una tienda de deportes para enfocarse completamente en el atletismo. Vivía en un pequeño apartamento cerca de la pista de entrenamiento, con pósters de Usain Bolt y Carl Lewis en las paredes y medallas colgadas sobre su escritorio. Tenía una novia, Laura, una estudiante de fisioterapia que entendía su dedicación obsesiva al deporte y lo apoyaba incondicionalmente. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Y como suele suceder cuando la vida parece ir exactamente según el plan, el universo tiene maneras crueles de recordarnos lo frágil que es todo. La noche del 23 de septiembre de 2019, Sergio había terminado una sesión de entrenamiento particularmente intensa. Paco le había dicho que sus tiempos estaban mejorando consistentemente, que si mantenía ese ritmo, la clasificación olímpica era prácticamente segura. Sergio salió de la pista eufórico, con esa sensación de cansancio satisfecho que solo conocen los atletas que han dado todo en el entrenamiento. Llamó a Laura para contarle las buenas noticias. Quedaron en verse para cenar en su restaurante italiano favorito en el centro de Alicante. Sergio se duchó rápidamente, se cambió y subió a su viejo Seat Ibiza blanco, un carro de segunda mano que había comprado con sus primeros ingresos como atleta semiprofesional. Eran las 8:40 de la noche cuando salió del estacionamiento de la instalación deportiva. El tráfico era ligero, el cielo tenía ese tono anaranjado del atardecer mediterráneo, y Sergio conducía con la ventana abierta, tarareando una canción que sonaba en la radio. Nunca vio venir al camión. Según los reportes policiales posteriores, el conductor del vehículo de carga, un hombre de 52 años que había trabajado 16 horas seguidas y se había quedado dormido al volante, se saltó un semáforo en rojo en la intersección de la avenida de Denia con la calle San Vicente. El camión impactó el lado del conductor del Seat de Sergio a más de 70 km por hora. El sonido del metal retorciéndose fue ensordecedor. El carro de Sergio giró violentamente, dio 3 vueltas completas y terminó estrellado contra un poste de luz. Los testigos que presenciaron el accidente dijeron después que fue un milagro que Sergio sobreviviera. El carro quedó completamente destruido, irreconocible. Los servicios de emergencia tardaron casi 40 minutos en extraer a Sergio de los restos retorcidos del vehículo. Estaba consciente, lo cual sorprendió a todos, pero no podía mover las piernas. No siento nada, repetía una y otra vez mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizarlo. No siento mis piernas. ¿Por qué no siento mis piernas? Lo trasladaron al Hospital General Universitario de Alicante en ambulancia, con sirenas aullando en la noche mediterránea. Laura, quien había recibido la llamada devastadora de la policía, llegó al hospital 20 minutos después, pálida y temblando. Los padres de Sergio llegaron poco después, Miguel con lágrimas corriendo por su rostro curtido, Carmen rezando en voz baja. Durante 3 horas, esperaron en la sala de urgencias sin noticias concretas, solo actualizaciones vagas de enfermeras que pasaban apresuradamente. Está vivo, los doctores están trabajando, necesitan hacerle más pruebas. Finalmente, a las 2 de la madrugada, el neurocirujano jefe salió a hablar con la familia. Dr. Enrique Martínez, un hombre de 60 años con décadas de experiencia, tenía esa expresión que todos los médicos desarrollan cuando tienen que dar noticias devastadoras. Profesional pero compasiva, directa pero no cruel. Sergio está estable, comenzó, y todos respiraron aliviados por un segundo antes de que continuara. Pero las noticias no son buenas. Tiene lesiones graves en las vértebras L1 y L2 de la columna vertebral. Hay compresión significativa de la médula espinal. Hemos hecho todo lo posible para estabilizar la zona, pero el daño es considerable. ¿Qué significa eso?, preguntó Miguel con voz quebrada. El doctor suspiró profundamente antes de responder. Significa que Sergio enfrentará desafíos significativos de movilidad. Con terapia intensiva y rehabilitación, es posible que recupere algo de función, pero deben estar preparados para la posibilidad de que la discapacidad sea permanente. En cuanto a correr profesionalmente, hizo una pausa dolorosa. Lo siento mucho, pero esa parte de su vida ha terminado. Las palabras cayeron como bombas sobre la familia. Carmen colapsó en los brazos de su esposo, sollozando incontrolablemente.
Laura se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Pero la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta era, ¿cómo le dirían a Sergio que sus sueños olímpicos, todo por lo que había trabajado cada día de su vida desde los 11 años, habían sido destruidos en un instante por un conductor dormido? Sergio despertó 2 días después de la cirugía en una habitación privada del hospital, desorientado y confundido. Lo primero que sintió fue dolor, un dolor sordo pero persistente en su espalda que los analgésicos apenas controlaban. Lo segundo que notó fue que Laura estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano, con ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué pasó?, preguntó con voz ronca. Hubo un accidente, respondió ella suavemente. Un camión te golpeó. Pero estás vivo, Sergio. Estás vivo y eso es lo que importa. Durante los siguientes días, Sergio recibió visitas constantes. Sus padres prácticamente vivían en el hospital. Paco, su entrenador, vino con lágrimas en los ojos y le apretó el hombro sin decir mucho porque no había palabras. Compañeros del equipo de atletismo trajeron flores y mensajes de ánimo. Pero todos evitaban hablar del futuro, todos evitaban mencionar el atletismo, y Sergio, aunque atontado por los medicamentos, notaba la tensión no dicha en cada conversación. Fue el doctor Martínez quien finalmente tuvo la conversación inevitable. Una semana después del accidente, cuando Sergio estaba más lúcido, el neurocirujano se sentó junto a su cama con expresión seria. Sergio, necesitamos hablar sobre tu recuperación y qué esperar. Durante los siguientes 20 minutos, explicó con detalle técnico pero comprensible la naturaleza de sus lesiones, las cirugías que habían realizado y el pronóstico a largo plazo. Con rehabilitación intensiva, creemos que podrás recuperar movilidad significativa, dijo el doctor cuidadosamente. Podrás caminar, probablemente sin ayuda, aunque inicialmente necesitarás muletas o bastón. Pero debes entender que el daño a la médula espinal es permanente. Habrá limitaciones. Dolor crónico probable. Y en cuanto a correr a nivel competitivo, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Sergio entendió perfectamente. La verdad cayó sobre él como una avalancha. Durante días después de esa conversación, Sergio apenas habló. Miraba el techo de su habitación de hospital con ojos vacíos. Comía solo cuando las enfermeras insistían. Cuando Laura intentaba animarlo hablando de planes futuros, él simplemente giraba la cabeza hacia la ventana. No entiendes, le dijo una noche con voz muerta. Correr no era algo que yo hacía. Era quien yo era. Y ahora esa persona está muerta. La depresión se instaló rápida y ferozmente. Después de 3 semanas en el hospital, Sergio fue trasladado a un centro de rehabilitación donde comenzaría la terapia física. Los fisioterapeutas eran optimistas y alentadores, mostrándole ejercicios que eventualmente le permitirían caminar nuevamente. Pero Sergio participaba mecánicamente, sin entusiasmo, solo yendo a través de los movimientos porque las alternativas eran peores. Veía a otros pacientes en el centro luchando con sus propias discapacidades y sentía una mezcla de empatía y resentimiento. Al menos ellos no habían estado a meses de clasificar para los Juegos Olímpicos. Después de 2 meses de rehabilitación, Sergio había progresado lo suficiente para regresar a casa con sus padres. Podía caminar distancias cortas con muletas, aunque con dolor considerable y coordinación limitada. Su habitación de infancia, que no había usado realmente desde los 19 años cuando se mudó a su propio apartamento, se convirtió en su prisión. Pasaba días enteros acostado en la cama, mirando los pósters de atletismo que sus padres habían quitado discretamente pero que él recordaba perfectamente, fantasmas de su antigua vida cubriéndolo como sombras. Laura venía a visitarlo diariamente al principio, trayendo comida, tratando de hacerlo reír, rogándole que viera más allá de su situación actual. «Sigues siendo tú», le decía. «Sergio, sigues siendo la misma persona que amo». Pero Sergio no podía verlo de esa manera. Sin el atletismo, sin la identidad que había construido tan cuidadosamente desde los 11 años, no sabía quién era. Y esa incertidumbre existencial era más dolorosa que cualquier lesión física. La relación con Laura se deterioró gradualmente. Ella intentaba ser paciente, comprensiva, solidaria. Pero había límites a cuánto tiempo alguien puede sostener a otra persona que se niega a sostenerse a sí misma.
Las visitas se volvieron menos frecuentes, las conversaciones más tensas, hasta que una tarde de febrero, 5 meses después del accidente, Laura se sentó en el borde de su cama y le dijo con lágrimas en los ojos: Sergio, te amo. Pero no puedo seguir viéndote destruirte así. Necesitas ayuda profesional, terapia, algo. Y yo necesito cuidar de mi propia salud mental también. Rompieron esa tarde. Fue una separación amigable en la superficie pero devastadora en el fondo. Para Sergio, representaba otra pérdida más, otra confirmación de que su vida tal como la conocía había terminado completamente. Después de que Laura se fue, Sergio lloró por primera vez desde el accidente, sollozos profundos y desgarradores que habían estado acumulándose durante meses. Su madre lo escuchó desde la cocina y lloró también, sintiéndose completamente impotente para ayudar a su hijo. Los meses siguientes fueron los más oscuros de la vida de Sergio. Rechazó ver a amigos. Ignoró llamadas de compañeros de equipo. Dejó de ir a fisioterapia, convencido de que era inútil. Pasaba días enteros en pijama, alternando entre dormir y ver televisión sin prestar atención realmente a lo que estaba en la pantalla. Sus padres estaban desesperados. Miguel intentaba el enfoque duro, diciéndole que necesitaba ser fuerte, que la autocompasión no lo llevaría a ningún lado. Carmen intentaba el enfoque suave, cocinando sus comidas favoritas, hablándole con ternura. Nada funcionaba. Paco, su antiguo entrenador, visitó varias veces pero Sergio se negaba a verlo. Dile que se vaya, le decía a su madre. No tengo nada que decirle. La verdad era que ver a Paco le recordaba demasiado dolorosamente quién había sido, lo que había perdido. Era más fácil simplemente evitar todo lo relacionado con su vida anterior. Había vendido incluso sus zapatillas de correr en un momento de particular desesperación, diciéndose a sí mismo que necesitaba el dinero cuando realmente solo quería eliminar otro recordatorio. Fue su padre quien finalmente logró el primer avance pequeño. Una noche de abril, 8 meses después del accidente, Miguel entró a la habitación de Sergio sin tocar, algo que normalmente no hacía respetando su privacidad. Levántate, dijo con voz firme pero no agresiva. Vamos a salir. Sergio intentó protestar pero Miguel no aceptaba un no por respuesta. Hijo, te he dejado procesar esto a tu manera durante 8 meses. Te he dado espacio, paciencia, comprensión. Pero esto ya no es duelo, es autodestrucción. Así que te vas a levantar, te vas a vestir, y vamos a dar un paseo. Ahora. Algo en el tono de su padre, quizás la firmeza amorosa que Sergio no había escuchado desde su infancia, lo hizo obedecer. Se vistió lentamente, usando el bastón que ahora necesitaba para caminar distancias. Salieron juntos al atardecer mediterráneo, caminando despacio por el paseo marítimo de Alicante. Era la primera vez que Sergio salía de casa en semanas. El aire salado, el sonido de las olas, la gente viviendo sus vidas normales, todo se sentía extrañamente ajeno y familiar a la vez. No hablaron mucho durante esa caminata. Miguel solo señalaba cosas ocasionalmente, un barco en el horizonte, un niño aprendiendo a andar en bicicleta, el sol poniéndose sobre el Mediterráneo. Cuando regresaron a casa 2 horas después, Sergio estaba exhausto físicamente pero algo había cambiado sutilmente. Había visto que el mundo seguía girando, que la vida continuaba, y por primera vez en meses, sintió una chispa diminuta de curiosidad sobre si tal vez, solo tal vez, su vida también podría continuar de alguna forma. La chispa que encendió su padre aquella noche de abril fue pequeña, pero fue suficiente para que Sergio comenzara a salir de su habitación ocasionalmente. No era un cambio dramático, algunos días todavía se quedaba en cama todo el día. Pero otros días caminaba hasta la cocina, se sentaba con sus padres durante las comidas, incluso veía televisión en la sala en lugar de aislarse completamente. Eran pasos pequeños, pero para una familia que había estado observando a su hijo hundirse durante meses, cada pequeño paso era un milagro. Una tarde de mayo, mientras Sergio navegaba sin rumbo por canales de televisión, se detuvo en un documental deportivo. Su primera reacción fue cambiar el canal inmediatamente, como había estado haciendo con cualquier contenido relacionado con deportes durante meses. Pero algo lo hizo dudar. El documental era sobre los Juegos Paralímpicos, específicamente sobre atletas que habían superado discapacidades devastadoras para competir al más alto nivel. Sergio observó, primero con escepticismo defensivo, luego con creciente fascinación,
mientras la pantalla mostraba corredores en sillas de ruedas alcanzando velocidades increíbles, saltadores de longitud con prótesis volando por el aire, nadadores sin brazos o piernas dominando el agua con técnica impecable. Había un corredor en particular que captó completamente su atención, un atleta brasileño llamado Alan Fonteles que había nacido sin pies y usaba prótesis de fibra de carbono para correr. El documental mostraba su entrenamiento, sus sacrificios, su determinación absoluta. Y luego mostraba su momento de gloria en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, cuando venció al legendario Oscar Pistorius en los 200 metros. La cámara capturaba su rostro al cruzar la línea de meta. Pura alegría, triunfo absoluto, la expresión de alguien que había rechazado aceptar limitaciones. Sergio vio el documental completo sin moverse de su lugar en el sofá. Cuando terminó, se quedó sentado en silencio durante varios minutos, procesando lo que había visto. Por primera vez en 8 meses, algo más allá del dolor y la autocompasión ocupaba su mente, una pregunta simple pero poderosa. Si estos atletas podían hacer lo imposible con discapacidades que parecían mucho más limitantes que la suya, ¿por qué él no podía al menos intentarlo? Esa noche, Sergio hizo algo que no había hecho desde el accidente: buscó activamente información en Internet. Investigó sobre atletismo paralímpico, las diferentes categorías de clasificación, los requisitos para competir, los récords actuales. Descubrió que su tipo específico de lesión lo calificaría potencialmente para la categoría T54, reservada para atletas con función significativa en brazos pero limitada en tronco y piernas. Leyó historias de otros atletas que habían hecho la transición de deportes convencionales a paralímpicos después de accidentes o enfermedades. Cuanto más leía, más crecía algo dentro de él que no había sentido en meses: esperanza. No era la misma esperanza ingenua de su juventud, cuando creía que el trabajo duro garantizaba el éxito. Era algo más maduro, más consciente del dolor y la dificultad, pero también más resiliente. Era la esperanza de alguien que había tocado fondo y decidía comenzar el largo ascenso de regreso. A la mañana siguiente, Sergio bajó a desayunar más temprano de lo usual. Sus padres lo miraron sorprendidos cuando apareció en la cocina a las 7:30. «Necesito hablar con ustedes», dijo, sentándose a la mesa. Carmen y Miguel intercambiaron miradas nerviosas, preparándose para cualquier cosa. «Vi un documental ayer», comenzó Sergio, y luego les contó sobre los Juegos Paralímpicos, sobre los atletas que había visto, sobre la idea que había estado germinando en su mente toda la noche. «Quiero volver a entrenar», dijo finalmente. «Sé que nunca seré el corredor que era. Sé que mi vida cambió para siempre. Pero tal vez pueda ser un corredor diferente. Tal vez pueda competir en una forma diferente». Su voz se quebró ligeramente pero continuó. «Estos últimos meses he estado viviendo como si mi vida hubiera terminado en ese accidente. Pero ayer vi a personas que se negaron a dejar que sus circunstancias los definieran. Y me hicieron darme cuenta de que he estado desperdiciando tiempo sintiendo lástima por mí mismo cuando podría haber estado trabajando en quien puedo ser ahora». Carmen lloró abiertamente, pero estas eran lágrimas de alivio y orgullo. Miguel abrazó a su hijo fuertemente. «Hijo, estaremos contigo en cada paso del camino. Lo que necesites, lo que sea». Sergio asintió, sintiendo la primera oleada de determinación real que había experimentado desde el accidente. No sería fácil. De hecho, probablemente sería la cosa más difícil que jamás había intentado. Pero por primera vez en 8 meses, tenía una dirección, un propósito, una razón para levantarse por la mañana. El primer paso fue contactar a Paco. Sergio lo llamó esa misma tarde, y cuando su antiguo entrenador contestó, apenas pudo hablar antes de que Sergio dijera: «Paco, lo siento. Siento haberte rechazado estos meses. Pero necesito tu ayuda. Quiero volver a correr». Hubo un silencio del otro lado de la línea, y luego la voz emocionada de Paco: «Sergio, hijo, he estado esperando esta llamada. Dime qué necesitas». Se reunieron al día siguiente en una cafetería cerca de la playa. Sergio le contó sobre el documental, sobre su investigación, sobre su idea de entrenar para los Juegos Paralímpicos. Paco escuchó atentamente, haciendo preguntas, tomando notas mentales. Cuando Sergio terminó, su entrenador se quedó pensativo por un momento antes de hablar. «Sergio, voy a serte completamente honesto. No tengo experiencia entrenando atletas paralímpicos. Es un mundo diferente con técnicas diferentes, equipos diferentes,
consideraciones médicas que no conozco en profundidad. Sergio sintió su entusiasmo desvanecerse ligeramente, pero Paco continuó: sin embargo, conozco tu corazón. Conozco tu determinación. Conozco tu ética de trabajo. Y sé que si alguien puede hacer esta transición, eres tú. Así que esto es lo que vamos a hacer. Voy a buscar entrenadores especializados en atletismo paralímpico, voy a estudiar técnicas, voy a aprender todo lo que pueda. Y mientras tanto, vamos a comenzar con lo básico: reconstruir tu condición física, trabajar dentro de tus nuevas limitaciones, establecer una base sólida. También había consideraciones médicas que abordar. Sergio necesitaba autorización de sus doctores antes de comenzar cualquier programa de entrenamiento intensivo. La semana siguiente tuvo una cita con el doctor Martínez, quien había realizado su cirugía inicial. Cuando Sergio le explicó su plan, el doctor fue cautelosamente optimista. Sergio, me alegra ver que has encontrado motivación nuevamente. Y sí, con las precauciones adecuadas, puedes participar en actividad física significativa. De hecho, podría ser beneficioso para tu recuperación general. Pero, continuó el doctor con expresión seria, tienes que ser realista sobre tus limitaciones. Habrá dolor crónico que tendrás que manejar. Riesgo de lesiones adicionales si te excedes. Y francamente, no sé si el atletismo de élite, incluso paralímpico, es alcanzable dado el alcance de tu lesión. No quiero darte falsas esperanzas. Sergio asintió, apreciando la honestidad. Doctor, he pasado los últimos 8 meses sin esperanza alguna. Prefiero tener una meta que tal vez no alcance que no tener ninguna meta en absoluto. ¿Me das su aprobación médica para intentarlo? El doctor Martínez suspiró, luego sonrió ligeramente. Sí, pero con supervisión médica constante y prometiéndome que escucharás a tu cuerpo. Con aprobación médica y el apoyo de Paco, Sergio comenzó lo que sería el periodo de entrenamiento más difícil de su vida. Los primeros días fueron humillantes. Ejercicios que antes habría considerado calentamientos triviales, ahora lo dejaban exhausto y adolorido. Su rango de movimiento era limitado, su equilibrio precario, su fuerza significativamente disminuida. Había momentos donde quería rendirse, donde la brecha entre quien había sido y quien era ahora parecía insuperablemente amplia. Pero cada vez que sentía la tentación de abandonar, recordaba a los atletas del documental, recordaba los 8 meses desperdiciados en autocompasión, y encontraba la fuerza para hacer una repetición más, caminar 1 metro más, empujar un poco más allá de lo que creía posible. Paco estaba a su lado en cada sesión, ajustando ejercicios, ofreciendo ánimo, celebrando cada pequeña victoria. Hoy caminaste 50 metros más que ayer, le decía. El progreso es progreso, no importa que tan pequeño parezca. 3 meses después de comenzar su entrenamiento, Sergio había progresado significativamente en términos de movilidad básica y fuerza general, pero todavía estaba lejos de cualquier cosa que se pareciera al atletismo competitivo. Caminaba con más confianza, aunque todavía necesitaba su bastón para distancias largas. Había ganado masa muscular en la parte superior del cuerpo a través de trabajo intensivo en gimnasio. Pero la transición de ejercicios de rehabilitación a entrenamiento atlético real seguía pareciendo una montaña imposible de escalar. Fue Paco quien finalmente sugirió el siguiente paso crucial. Sergio, he estado investigando y hablando con entrenadores especializados en atletismo paralímpico, dijo una tarde después de una sesión particularmente agotadora. Hay un entrenador en Barcelona, Antonio Sánchez, que ha trabajado con varios medallistas paralímpicos. Le hablé de ti, de tu situación, y está dispuesto a evaluarte. Dice que necesita verte en persona para determinar qué categoría encajarías y qué tipo de entrenamiento específico necesitarías. El viaje a Barcelona 2 semanas después fue la primera vez que Sergio había salido de Alicante desde el accidente, casi 1 año atrás. Viajar en tren con su discapacidad fue una experiencia reveladora de las maneras en que el mundo no estaba diseñado para personas con movilidad limitada. Las miradas de lástima de extraños, las dificultades con escaleras y espacios estrechos, la frustración de necesitar ayuda para cosas que antes hacía sin pensar. Pero también descubrió una comunidad de personas con discapacidades que navegaban el mundo con dignidad y determinación, y eso le dio perspectiva. Antonio Sánchez resultó ser un hombre de 48 años, exentrenador del equipo olímpico convencional que había hecho la transición al atletismo paralímpico después de que su propia hija quedara parapléjica en un accidente de natación. Tenía la reputación de ser brillante pero exigente,
con estándares extraordinariamente altos y poca paciencia para atletas que no estaban dispuestos a darlo todo. Cuando Sergio llegó a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Paralímpico de Barcelona, Antonio lo saludó con un apretón de manos firme y una mirada evaluadora que parecía ver directamente a su alma. «Así que tú eres Sergio Gómez», dijo Antonio, caminando lentamente alrededor de él como un escultor examinando un bloque de mármol. «Paco me ha contado mucho sobre ti. Buen entrenador, ese hombre. Me dice que antes del accidente eras uno de los velocistas más prometedores de España. ¿Es cierto que tenías marca personal de 10 y 18 en los 100 metros?» Sergio asintió, sintiendo la familiar punzada de dolor al recordar esos días. «Impresionante», continuó Antonio. «Pero eso fue antes. Ahora hablemos de ahora». Durante las siguientes 3 horas, Antonio sometió a Sergio a una evaluación exhaustiva. Pruebas de movilidad, análisis de marcha, evaluación de fuerza en diferentes grupos musculares, pruebas de coordinación y equilibrio. Tomó mediciones detalladas, hizo que Sergio intentara diversos movimientos, lo observó caminar, estirarse, intentar correr. Todo fue documentado meticulosamente en vídeo y notas. Al final, Antonio se sentó con Sergio y Paco para discutir sus hallazgos. «Aquí está la situación», comenzó Antonio con su característica franqueza directa. «Tienes lesión en L1, L2 con función limitada pero no completamente ausente en el tronco inferior y piernas. Según las clasificaciones del Comité Paralímpico Internacional, probablemente calificarías para la clase T54, que es para atletas con lesión medular que compiten en silla de ruedas deportiva. Tu función en brazos y hombros es excelente, que es crítico para esta categoría». Sergio sintió su estómago caer. «¿Silla de ruedas?», preguntó con voz temblorosa. Había estado visualizándose corriendo de nuevo, tal vez con algún dispositivo de asistencia pero aún de pie, aún usando sus piernas de alguna manera. La idea de competir en silla de ruedas no había sido parte de su imaginación. Antonio notó su reacción y asintió con comprensión. «Sé que no es lo que esperabas. Pero déjame mostrarte algo». Lo llevó a otra sección de las instalaciones donde varios atletas estaban entrenando en sillas de ruedas deportivas especializadas. Estas no eran las sillas de ruedas médicas convencionales que Sergio había visto en hospitales. Eran máquinas aerodinámicas de fibra de carbono, con ruedas anguladas y diseños que parecían más de ciencia ficción que equipo médico. Y los atletas que las usaban eran increíblemente rápidos, propulsándose por la pista con velocidades que Sergio no habría creído posibles. «Ese de allí», dijo Antonio señalando a un atleta que completaba vueltas a velocidad impresionante, «es Marc Teixeira. Tiene el récord nacional en los 100 metros T54 con un tiempo de 14.2 segundos. Eso es más rápido que la mayoría de corredores olímpicos convencionales pueden correr los 100 metros cuesta arriba. Estos atletas son máquinas, Sergio. No los subestimes porque están en sillas de ruedas». Sergio observó durante varios minutos, recalibrando completamente su entendimiento de lo que significaba ser un atleta paralímpico. Vio la técnica increíble requerida para impulsar la silla eficientemente, la fuerza bruta en brazos y hombros, la coordinación perfecta necesaria para mantener velocidad y dirección. Era atletismo de élite absoluto, solo en una forma diferente a lo que había conocido. «¿Crees que puedo hacer eso?», preguntó finalmente. Antonio lo miró seriamente. «Creo que tienes el potencial físico. Tienes la ventaja de años de entrenamiento atlético previo, entiendes el compromiso requerido. Pero será completamente diferente a cualquier cosa que hayas hecho antes. Tendrás que aprender todo desde cero». «¿Cuánto tiempo tomaría?», preguntó Sergio, sintiendo la primera chispa real de emoción en meses. Antonio consideró la pregunta cuidadosamente. «Para competir a nivel básico, tal vez 6 meses de entrenamiento intensivo. Para estar en forma competitiva para campeonatos nacionales, al menos 1 año. Para tener una oportunidad real en los Juegos Paralímpicos, hizo una pausa significativa, 2 a 3 años de trabajo absolutamente dedicado. Y eso es si todo va perfectamente, lo cual nunca sucede». Sergio no necesitó pensar mucho. «Quiero intentarlo. Haré lo que sea necesario». Antonio sonrió por primera vez desde que se conocieron. «Eso esperaba que dijeras. Muy bien, aquí está el plan, vas a mudarte a Barcelona. Entrenarás aquí en este centro 6 días a la semana, mínimo 4 horas diarias.
Vivirás en las residencias de atletas que tenemos aquí. Seguirás un plan nutricional estricto. Y durante los próximos 2 años, el atletismo será tu vida. ¿Estás preparado para ese nivel de compromiso? Era una pregunta enorme. Significaba dejar Alicante, dejar a su familia, dedicarse completamente a una meta que todavía parecía imposiblemente lejana. Pero mientras Sergio miraba a los atletas entrenando en la pista, vio reflejado lo que él podría convertirse. No quien había sido, sino quien podría llegar a ser. Estoy listo, dijo con convicción. El mes siguiente fue un torbellino de cambios. Sergio tuvo que cerrar su antiguo apartamento, que había estado pagando inútilmente durante meses. Empacar pertenencias fue doloroso, cada objeto era un recuerdo de su vida anterior. Sus zapatillas de correr convencionales, que había jurado vender pero nunca lo hizo, las guardó en una caja marcada recuerdos con sus medallas y fotos de competiciones. No estaba listo para deshacerse de ellas completamente, pero tampoco podía tenerlas a la vista como recordatorios constantes de lo que había perdido. Sus padres estaban simultáneamente orgullosos y aterrorizados por su decisión. Carmen lloró cuando le dijo que se mudaría a Barcelona, aunque eran lágrimas más de orgullo que tristeza. Sabía que mi hijo volvería, le dijo abrazándolo fuerte. Sabía que no te rendirías para siempre. Miguel fue más pragmático, ayudándolo a planear la logística de la mudanza, asegurándose de que tuviera todo lo necesario, ofreciéndole apoyo financiero para complementar la pequeña beca que Antonio había conseguido para él. La despedida más difícil fue con Paco. Su entrenador había sido más que eso durante los últimos 14 años. Había sido mentor, figura paterna secundaria, creyente constante en su potencial. No sé cómo agradecerte, le dijo Sergio el día antes de partir a Barcelona. Me salvaste 2 veces, una cuando era un niño que solo sabía correr y me enseñaste a ser atleta, y otra cuando era un hombre roto y me ayudaste a empezar a reconstruirme. Paco, quien raramente mostraba emoción profunda, tenía lágrimas en los ojos. Sergio, entrenarte ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Ahora ve a Barcelona y muéstrales de qué estás hecho. Sergio llegó a Barcelona a finales de agosto, justo cuando el verano mediterráneo comenzaba a ceder a temperaturas más templadas de otoño. Las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Paralímpico eran impresionantes. Pistas de última generación, gimnasios equipados con tecnología especializada, piscinas terapéuticas, salas de fisioterapia y residencias cómodas para atletas. Compartiría un apartamento pequeño con otro atleta paralímpico, un nadador de Valencia llamado David que había perdido ambas piernas en un accidente de moto 2 años atrás. David resultó ser exactamente el tipo de compañero de cuarto que Sergio necesitaba, optimista sin ser irritantemente positivo, comprensivo de los desafíos únicos de adaptarse a la discapacidad, pero también firme en no permitir autocompasión. Todos aquí hemos perdido algo, le dijo la primera noche mientras compartían una cena simple en su apartamento. Pero también hemos encontrado algo nuevo. Descubrirás eso eventualmente. El primer día oficial de entrenamiento fue un choque brutal de realidad. Antonio lo hizo llegar a las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las pistas de Barcelona. Había otros 6 atletas en su grupo de entrenamiento, todos compitiendo en categorías de silla de ruedas, todos con historias similares de trauma y reconstrucción. Antonio los reunió y dio un discurso que Sergio nunca olvidaría. Aquí no hay espacio para autocompasión ni excusas. Todos ustedes han sufrido. Todos han perdido algo. Pero eligieron estar aquí, eligieron luchar. Así que desde este momento, no son víctimas. Son atletas. Y los entrenaré como a cualquier atleta olímpico porque eso es lo que son. La primera semana fue devastadora. Sergio tuvo que aprender técnicas completamente nuevas para propulsarse en la silla de ruedas deportiva. No era simplemente empujar ruedas, era un arte complejo de timing, coordinación, uso eficiente de energía y técnica biomecánica perfecta. Sus manos se llenaron de ampollas en los primeros días, a pesar de usar guantes especializados. Sus hombros y brazos, aunque fuertes de meses de rehabilitación, no estaban acostumbrados a este tipo específico de esfuerzo repetitivo. Cada noche caía en la cama completamente exhausto, apenas capaz de ducharse antes de dormirse. Pero algo notable comenzó a suceder después de las primeras semanas brutales. Su cuerpo empezó a adaptarse. Las ampollas se convirtieron en callos. Los músculos que no sabía que tenía se desarrollaron específicamente para este nuevo tipo de atletismo.
Y más importante, comenzó a sentir algo que no había sentido desde antes del accidente, la euforia del progreso atlético. Cada día era un poco más rápido, un poco más eficiente, un poco más fuerte. Era adictivo de la mejor manera posible. Antonio era un entrenador brillante pero implacable. Cuando Sergio quería rendirse a mitad de una sesión particularmente brutal, Antonio lo empujaba más. ¿Crees que los medallistas paralímpicos llegaron ahí siendo gentiles consigo mismos?, le gritaba. 10 vueltas más. 20 repeticiones más. Si quieres ser extraordinario, tienes que estar dispuesto a sufrir extraordinariamente. Y Sergio sufría, pero era un sufrimiento productivo, con propósito, completamente diferente al sufrimiento vacío de depresión que había experimentado después del accidente. 3 meses después de comenzar en Barcelona, Sergio tuvo su primera competición real, un encuentro regional menor para atletas paralímpicos en desarrollo. No esperaba ganar nada, simplemente quería experimentar competir nuevamente, sentir la adrenalina de estar en la línea de salida. Compitió en los 100 metros T54 y quedó último de 8 corredores con un tiempo de 18.3 segundos, más de 4 segundos más lento que el ganador. Estaba devastado después de la carrera. Todos los meses de entrenamiento brutal y todavía era patéticamente lento comparado con atletas reales. Se sentó solo después de la competición, mirando su silla de ruedas deportiva con frustración. Fue Marc Teixeira, el atleta que había visto entrenar en su primera visita al centro, quien se acercó. «Primera carrera, ¿verdad?», preguntó, sentándose junto a Sergio. «Se nota. Tu técnica es terrible». Sergio lo miró sorprendido por la honestidad brutal. Marc sonrió. «No te ofendas. Mi primera carrera perdí por 7 segundos. Todos empezamos horribles. Pero vi algo en tu carrera». «¿Qué viste?», preguntó Sergio con escepticismo. «Vi que no te rendiste. Vi que seguiste empujando hasta el final incluso sabiendo que perderías. Vi fuego en tus ojos que muchos atletas nuevos no tienen. La técnica se puede enseñar. El fuego o lo tienes o no lo tienes». Marc se levantó para irse pero se detuvo. «Sigue entrenando. Y si quieres, puedo mostrarte algunos trucos que Antonio no enseña. Cosas que solo aprendes de años de competir». Esa conversación marcó un punto de inflexión. Marc se convirtió en mentor informal de Sergio, compartiendo conocimiento práctico que solo venía de experiencia de élite. Le enseñó técnicas sutiles de propulsión que mejoraban eficiencia, estrategias mentales para competir, como leer a otros corredores durante una carrera. Y más importante, le dio una visión de lo que era posible con trabajo dedicado. Marc había sido paralímpico 2 veces, ganando bronce en una ocasión, y estaba entrenando para su tercera participación. Los meses siguientes, Sergio vivió y respiró atletismo paralímpico con intensidad que rivalizaba sus años de adolescencia obsesionado con correr. Despertaba a las 5:30 para entrenar antes del desayuno. Pasaba mañanas enteras en la pista trabajando en técnica. Las tardes las dedicaba a fortalecimiento en gimnasio, enfocándose específicamente en músculos críticos para propulsión en silla de ruedas. Las noches incluían sesiones de vídeo analizando su técnica, estudiando a competidores internacionales, visualizando carreras perfectas. Su vida social era prácticamente inexistente fuera del centro de entrenamiento. Ocasionalmente salía con David y otros atletas a cenar, pero estas salidas eran breves y todos entendían el compromiso que habían hecho. Algunos de sus antiguos amigos de Alicante intentaron mantener contacto inicialmente, pero las conversaciones se volvieron cada vez más forzadas. Ellos vivían vidas normales de 24 años, fiestas, relaciones, carreras regulares. Sergio vivía en un mundo completamente diferente donde cada comida era calculada, cada hora programada, cada decisión evaluada a través del prisma de cómo afectaba su rendimiento atlético. Su familia visitaba mensualmente. Cada visita, podían ver cambios dramáticos. No solo físicamente, aunque Sergio había desarrollado una musculatura impresionante en torso y brazos, sino en su actitud. La depresión que había nublado su personalidad durante tanto tiempo se había disipado, reemplazada por enfoque determinado y propósito renovado. «Tienes esa mirada otra vez», le dijo su madre durante una visita. «Esa mirada que tenías cuando eras adolescente persiguiendo tus sueños. La extrañaba tanto». 6 meses después de comenzar en Barcelona, Sergio compitió en el Campeonato Nacional Paralímpico de España.
Esta vez no fue último. Quedó sexto en su categoría con un tiempo de 15.8 segundos, una mejora masiva de 2.5 segundos respecto a su primera competición. No ganó ninguna medalla, pero cruzar esa línea de meta sabiendo que había competido legítimamente contra algunos de los mejores atletas paralímpicos de España fue una victoria en sí misma. Antonio lo felicitó después de la carrera, pero inmediatamente comenzó a señalar áreas de mejora. Tu salida fue lenta, perdiste medio segundo ahí. Tu técnica en la mitad de la carrera se deteriora cuando te cansas. Y necesitas trabajar en tu sprint final. Pero, añadió con una rara sonrisa, hiciste un tiempo respetable. Si mantienes este ritmo de mejora, podrías clasificar para competiciones internacionales el próximo año. Competiciones internacionales. La frase despertó algo en Sergio. Hasta ese momento había estado tan enfocado en simplemente mejorar día a día que no había pensado seriamente en el panorama más grande. Pero ahora, con resultados tangibles demostrando que su progreso era real y sostenido, comenzó a atreverse a soñar más grande. Los Juegos Paralímpicos de París estaban a 2 años de distancia. Si continuaba mejorando a este ritmo, si todo salía perfectamente, tal vez, solo tal vez, podría clasificar. Era una meta audaz considerando que hace poco más de un año había estado acostado en su cama en Alicante sin voluntad de vivir. Pero Sergio había aprendido algo fundamental durante su viaje. Las transformaciones extraordinarias no suceden en momentos dramáticos únicos. Suceden en la acumulación de miles de decisiones pequeñas, cada una eligiendo avanzar sobre rendirse, progreso sobre estancamiento, esperanza sobre desesperación. El año siguiente fue el más intenso de la vida de Sergio. Antonio había diseñado un programa de entrenamiento específicamente orientado hacia la clasificación paralímpica, lo que significaba competir en múltiples eventos internacionales para acumular puntos de ranking y demostrar consistencia a nivel mundial. Sergio tendría que viajar por toda Europa compitiendo contra los mejores atletas paralímpicos del continente, cada carrera una oportunidad de probar que pertenecía a ese nivel. Su primera competición internacional fue en Suiza en marzo. El viaje fue revelador en formas que no anticipó. Estaba acostumbrado a ser uno de los atletas más nuevos y menos experimentados en competiciones nacionales españolas. Pero a nivel internacional, había atletas de países con programas paralímpicos mucho más desarrollados, británicos, alemanes, estadounidenses, australianos. Estos eran profesionales pagados por sus gobiernos o grandes patrocinadores, con acceso a equipos de última generación y equipos de apoyo completos. Sergio quedó noveno en esa primera carrera internacional con un tiempo de 15.4 segundos. No fue vergonzoso pero tampoco impresionante. Sin embargo, algo crucial sucedió, vio el nivel al que necesitaba llegar. El ganador, un británico llamado Nathan Maguire, había corrido 13.9 segundos. Era casi segundo y medio más rápido que Sergio. La brecha parecía insuperable, pero también le dio un objetivo claro. Si quería competir en los Juegos Paralímpicos, necesitaba encontrar ese segundo y medio de alguna manera. Regresó a Barcelona con renovada determinación. Trabajó con Antonio para identificar cada área donde podía mejorar eficiencia. Ajustaron su silla de ruedas deportiva, experimentando con ángulos de ruedas diferentes y posicionamiento del cuerpo. Analizaron vídeo de Nathan Maguire y otros corredores de élite fotograma por fotograma, estudiando cada aspecto de su técnica. Sergio añadió sesiones extra de fortalecimiento enfocadas específicamente en los músculos que generaban potencia en la fase de propulsión. Los sacrificios se profundizaron. Sergio eliminó completamente azúcar de su dieta. Dormía con calcetines de compresión y elevaba sus piernas cada noche para optimizar recuperación. Comenzó sesiones de meditación para mejorar enfoque mental. Cada aspecto de su vida fue evaluado y optimizado para un solo propósito: correr más rápido. Sus padres le preocupaba que se estuviera obsesionando peligrosamente, pero Sergio les aseguró que esta obsesión era diferente a la depresión de antes. Esto tiene propósito, les explicó. Antes me consumía la desesperación. Ahora me consume la ambición. Son completamente diferentes. En junio compitió en Alemania y mejoró su tiempo personal a 15.1 segundos, quedando séptimo. En agosto, en Francia, corrió 14.8 segundos y quedó quinto. Cada competición mostraba progreso mensurable. La brecha con los mejores del mundo se estrechaba lentamente pero consistentemente.
Antonio estaba complacido con el progreso pero también cauteloso. «Estás mejorando bien», le dijo después de la carrera francesa. «Pero necesitas entender algo, los últimos segundos son los más difíciles de encontrar. Todos pueden mejorar dramáticamente al principio. Los que llegan a élite mundial son los que pueden seguir mejorando cuando el progreso se vuelve microscópico». Sergio lo sabía. Podía sentirlo en su entrenamiento. Cada mejora adicional requería exponencialmente más esfuerzo. Pero se negaba a aceptar que había alcanzado su techo. Continuó empujando, experimentando, ajustando. Comenzó a trabajar con un psicólogo deportivo del centro para desarrollar fortaleza mental. «La diferencia entre buenos atletas y grandes atletas a menudo no es física», le dijo la psicóloga. «Es la capacidad de mantener rendimiento máximo bajo presión extrema. Es creer que puedes ganar incluso cuando toda evidencia sugiere que no deberías poder». Esas palabras resonaron profundamente. Sergio había pasado su vida post-accidente desafiando lo que la evidencia sugería que debería poder hacer. Los médicos dijeron que tal vez nunca caminaría normalmente. Ahora competía internacionalmente como atleta paralímpico. Antiguos amigos habían asumido que su vida deportiva había terminado. Ahora estaba persiguiendo los Juegos Paralímpicos. Si había aprendido algo, era que las limitaciones eran a menudo más mentales que físicas. En octubre, 15 meses después de comenzar su entrenamiento en Barcelona, Sergio compitió en el Gran Premio Paralímpico en Londres, uno de los eventos más prestigiosos del circuito. Era su oportunidad de competir contra virtualmente todos los mejores corredores del mundo en su categoría, incluyendo varios medallistas paralímpicos. La presión era inmensa. Un buen resultado aquí podría ponerlo firmemente en conversaciones de clasificación olímpica. Un mal resultado podría sugerir que había alcanzado su límite. La noche antes de la carrera, Sergio apenas durmió. Revisaba mentalmente cada aspecto de su técnica, visualizaba la carrera perfecta, intentaba calmar los nervios que amenazaban con abrumarlo. David, su compañero de cuarto que también estaba compitiendo en el evento de natación, notó su ansiedad. «Hey, ¿recuerdas lo que dijiste cuando llegaste a Barcelona hace más de un año?», le preguntó. Sergio negó con la cabeza. «Dijiste que solo querías tener la oportunidad de competir otra vez. Que solo quería probar que podía ser atleta nuevamente. Mañana tienes esa oportunidad contra los mejores del mundo. Ya ganaste, hermano. Todo lo demás es solo bonus». Las palabras ayudaron a poner las cosas en perspectiva. Sergio se durmió finalmente, soñando no con el podio sino simplemente con cruzar la línea de meta sabiendo que había dado todo. Al día siguiente, mientras se preparaba en la zona de calentamiento, vio a Nathan Maguire, el británico que había ganado en Suiza. Nathan lo reconoció y se acercó. «Sergio, ¿verdad? De España». Sergio asintió, sorprendido de que lo recordara. «He estado viendo tus tiempos. Has mejorado más rápido que casi cualquier atleta que haya visto. Si mantienes esta trayectoria, vas a ser un problema serio para todos nosotros muy pronto». Era un cumplido genuino de un medallista paralímpico establecido, y llenó a Sergio con confianza renovada. La carrera fue la más intensa de su vida. 8 corredores, todos entre los mejores 15 del mundo en su categoría. Sergio estaba en el carril 4. Cuando el disparo de salida sonó, su salida fue la mejor que había ejecutado jamás, explosiva y precisa. Mantuvo perfecto ritmo y técnica por los primeros 50 metros. A mitad de carrera estaba en quinto lugar, más cerca del líder de lo que nunca había estado en competición internacional. Sus brazos ardían, sus pulmones gritaban, pero se negó a aflojar. 70 metros. 80 metros. Podía ver al corredor en cuarto lugar apenas adelante. Con un empuje final de pura voluntad, Sergio aceleró en los últimos 20 metros, cada fibra muscular en su cuerpo dando todo. Cruzó la línea e inmediatamente miró el tablero de tiempos. Cuarto lugar. Tiempo, 14.2 segundos. Había mejorado su marca personal por increíbles 0.6 segundos. Más importante, había logrado exactamente el mismo tiempo que el récord nacional de España en su categoría. Sergio no podía creerlo. Miró el tablero una y otra vez, asegurándose de que no estaba leyendo mal. Cuarto lugar entre los mejores corredores del mundo.
Un tiempo que hace 18 meses habría parecido imposible cuando apenas podía propulsar una silla por la pista. Antonio corría hacia él con una expresión de orgullo absoluto en su rostro. «Lo hiciste. Empataste el récord nacional. Sergio, estás oficialmente en conversaciones para París». Se abrazaron, ambos con lágrimas en los ojos, conscientes de la enormidad de lo que acababa de suceder. Otros atletas, incluso aquellos que habían quedado adelante de Sergio, se acercaron a felicitarlo. En el mundo del atletismo paralímpico, todos entendían lo que significaba desafiar las probabilidades, y el ascenso de Sergio era una de las historias más impresionantes que muchos habían visto. La actuación en Londres cambió todo para Sergio. De repente, ya no era solo un atleta promisorio, era un contendiente legítimo. Los medios deportivos españoles comenzaron a prestarle atención. Pequeños artículos aparecieron en secciones deportivas: el velocista que renació en silla de ruedas, de la tragedia al triunfo, la increíble historia de Sergio Gómez. Algunos periodistas querían entrevistarlo, hablar sobre su accidente, su recuperación, su ascenso meteórico en el atletismo paralímpico. Al principio, Sergio era reacio a la atención mediática. Recordaba demasiado bien cómo los medios habían cubierto su accidente años atrás, con ese tono de lástima que odiaba. Pero Antonio lo convenció de que la visibilidad era importante, no solo para su carrera sino para el atletismo paralímpico en general. «Cada vez que cuentas tu historia, inspiras a alguien», le dijo. «Alguien que está en el hospital ahora mismo, acabando de recibir un diagnóstico devastador, podría ver tu entrevista y encontrar esperanza. Eso importa». Así que Sergio comenzó a hacer entrevistas selectas. Habló sobre el accidente, pero se enfocó más en la reconstrucción que en la tragedia. Habló sobre la depresión, pero también sobre cómo encontró propósito nuevamente. Y habló sobre el atletismo paralímpico no como una versión inferior del deporte convencional, sino como una expresión igualmente válida y extraordinaria del potencial humano. Sus entrevistas resonaron. Recibió mensajes de personas con discapacidades, de familias de atletas lesionados, de gente común que simplemente encontró inspiración en su historia. Pero Sergio sabía que las historias inspiradoras no ganaban medallas. El trabajo duro las ganaba. Con los Juegos Paralímpicos de París ahora a solo 8 meses de distancia, intensificó su entrenamiento aún más. Antonio había calculado que necesitaba bajar su tiempo a 13,9 segundos o mejor para tener una oportunidad real de medalla. Era una meta ambiciosa considerando que su mejor marca era 14,2, pero ya no era imposible. Si había aprendido algo en los últimos 2 años, era que lo imposible era simplemente lo que todavía no había logrado. Los meses previos a París fueron un borrón de entrenamiento implacable, competiciones menores para mantener forma competitiva y ajustes constantes a técnica y equipamiento. Sergio trabajó con ingenieros deportivos para optimizar cada aspecto de su silla de ruedas: el ángulo exacto de las ruedas, el material de los guantes para máxima adherencia, la posición de su cuerpo para aerodinámica perfecta. Cada detalle microscópico podía significar centésimas de segundo, y en carreras decididas por márgenes tan pequeños, esos detalles importaban absolutamente. En febrero, 4 meses antes de París, Sergio compitió en el Campeonato Europeo Paralímpico en Italia. Era su última gran competición antes de los Juegos, su última oportunidad de probar que pertenecía al nivel más alto. La presión era inmensa. Un mal resultado aquí podría costar su clasificación para París. Un buen resultado cimentaría su lugar en el equipo español. La noche antes de la carrera, Sergio llamó a sus padres desde su habitación de hotel. «¿Cómo te sientes, hijo?», preguntó su padre. Sergio consideró la pregunta honestamente. «Aterrorizado», admitió. «Pero también más preparado de lo que he estado para cualquier cosa en mi vida. He hecho el trabajo. Ahora solo tengo que confiar en eso». Su madre, siempre la voz de amor incondicional, le dijo: «Sergio, sin importar qué pase mañana, ya eres nuestro campeón. Ya has ganado las carreras que realmente importan». Al día siguiente, mientras Sergio se alineaba en la salida, miró a sus competidores. Había caras familiares: Nathan Maguire de Gran Bretaña, el campeón defensor; Alessandro Rossi de Italia, el favorito local; Chen Wei de China, el poseedor del récord mundial con un tiempo asombroso de 13,6 segundos. Estos eran los mejores del mundo, y Sergio estaba a punto de correr contra todos ellos. El disparo de salida resonó y la carrera comenzó.
Los primeros 30 metros fueron perfectos para Sergio, salida explosiva, técnica impecable, aceleración óptima. A mitad de carrera estaba en tercer lugar, apenas atrás de Nathan y Chen Wei. Sus brazos bombeaban con potencia que había desarrollado a través de miles de horas de entrenamiento. 70 metros. 80 metros. Nathan estaba flaqueando ligeramente. Sergio empujó más fuerte, encontrando una reserva de energía que no sabía que tenía. Los últimos 20 metros fueron pura agonía y éxtasis mezclados. Cada empuje de sus brazos era un acto de voluntad contra músculos que gritaban por descanso. Pero se negó a ceder. Cruzó la línea y miró inmediatamente el marcador. Segundo lugar. Tiempo, 13.8 segundos. Había roto el récord nacional español por 4 décimas de segundo. Más importante, había ganado medalla de plata en el campeonato europeo, derrotando a algunos de los mejores corredores del mundo. Sergio no pudo contener las lágrimas. Años de dolor, trabajo, sacrificio, dudas, todo culminando en este momento. Antonio llegó corriendo, levantándolo de su silla en un abrazo de oso. «Lo hiciste. Medalla europea. Nuevo récord nacional. Sergio, eres oficialmente uno de los mejores del mundo». Otros entrenadores y atletas españoles se unieron a la celebración. Era un momento de triunfo colectivo para todo el programa paralímpico español. En el podio, mientras el himno nacional sonaba para el ganador Chen Wei, Sergio miraba su medalla de plata con asombro. 3 años atrás estaba acostado en una cama de hospital, convencido de que su vida había terminado. 2 años atrás estaba en la oscuridad de depresión, incapaz de ver cualquier futuro. Ahora estaba parado en un podio europeo como medallista de plata, habiendo corrido el tiempo más rápido de cualquier atleta español en su categoría en la historia. Pero incluso en medio de la celebración, Sergio sabía que este no era el final del camino. Era solo otro hito. Los Juegos Paralímpicos de París estaban a 4 meses de distancia, y esa sería la prueba definitiva. Esa sería su oportunidad de mostrar al mundo entero, no solo a Europa, de que era capaz. Y más importante, sería su oportunidad de cerrar el círculo de su historia, de atleta olímpico aspirante destruido por tragedia, a campeón paralímpico forjado por esa misma tragedia. Los 4 meses entre el Campeonato Europeo y los Juegos Paralímpicos de París fueron los más intensos y estresantes de la vida de Sergio. La clasificación oficial llegó en marzo. España llevaría un equipo de atletismo paralímpico de 18 atletas a París, y Sergio Gómez era uno de ellos. Cuando recibió la notificación oficial, se sentó solo en su habitación y lloró lágrimas de alivio, gratitud y anticipación abrumadora. La preparación para los Juegos era diferente a cualquier otra competición. Había sesiones de fotografía oficiales para el equipo, entrevistas mediáticas constantes, compromisos con patrocinadores que ahora veían valor en apoyar atletas paralímpicos. Sergio tuvo que equilibrar todas estas obligaciones con mantener su régimen de entrenamiento exacto. Antonio lo protegía ferozmente de distracciones, cancelando compromisos cuando sentía que interferían con preparación óptima. Un mes antes de París, Paco viajó desde Alicante para visitar. Era la primera vez que veía a Sergio en persona en más de un año, aunque hablaban regularmente por teléfono. Cuando Paco lo vio entrenar, quedó asombrado. «Sergio, no puedo creer lo que veo», dijo después de observar una sesión completa. «La técnica, la potencia, la velocidad. Eres un atleta completamente diferente. Mejor aún, eres un atleta completo nuevamente. Pero en una forma que nunca anticipé». Esa noche, Sergio, Paco y Antonio cenaron juntos. Era raro que Antonio socializara con sus atletas fuera del entrenamiento, pero hizo una excepción reconociendo la relación especial entre Sergio y Paco. «Quiero agradecerte», le dijo Antonio a Paco, «por darme un atleta que ya entendía lo que significa comprometerse completamente. Mi trabajo fue redirigir esa dedicación, pero la fundación que construiste en él hizo todo lo demás posible». Paco, visiblemente emocionado, respondió: «Mi único papel fue reconocer su potencial. Todo lo demás ha sido él». 2 semanas antes de París, Sergio hizo algo que no había hecho en casi 3 años. Visitó la pista donde solía entrenar en Alicante. Era un viaje sentimental que Antonio había sugerido, pensando que podía proporcionar cierre psicológico. Sergio caminó, con su bastón, que todavía necesitaba para distancias, alrededor de la pista de tartán familiar. Cada curva contenía memorias,
Aquí era donde había corrido su primer 10.5, allí donde Paco le había gritado para correr más rápido, en aquel punto exacto donde había imaginado 1000 veces cruzar líneas de meta olímpicas. Había jóvenes atletas entrenando, ninguno lo reconoció. Sergio observó desde la distancia, viendo sus sprints repetidos, su técnica en desarrollo, su juventud llena de sueños intactos. Uno de los entrenadores jóvenes finalmente se acercó. ¿Puedo ayudarte en algo? Sergio sonrió. Solo recordando. Solía entrenar aquí hace años. El entrenador lo miró más de cerca. Espera, ¿eres Sergio Gómez? El que va a París. Cuando Sergio asintió, el entrenador llamó a los jóvenes atletas. Chicos, vengan. Hay alguien que deberían conocer. Los siguientes 30 minutos, Sergio habló con estos jóvenes corredores sobre sueños, obstáculos, resiliencia. Les contó su historia, no para buscar simpatía sino para ilustrar que los caminos hacia el éxito raramente son rectos. Pensé que mi única opción era ser velocista olímpico, les dijo. Cuando ese camino se cerró, creí que todo había terminado. Pero resulta que había otros caminos que nunca había considerado. Mejores caminos, en algunos aspectos, porque me enseñaron quién realmente era más allá del atletismo. Finalmente llegó el momento. El equipo paralímpico español viajó a París una semana antes de la ceremonia de apertura para aclimatarse y entrenar en las instalaciones oficiales. La Villa Paralímpica era un mundo en sí misma, miles de atletas con discapacidades de todo tipo, todos en el pico de su condición física, todos persiguiendo sueños que la sociedad a menudo les decía que eran imposibles. Era inspirador y humillante estar entre ellos. Sergio compartía habitación con 2 compañeros de equipo, un nadador y un ciclista de pista. Las noches en la villa estaban llenas de conversaciones sobre sus viajes individuales hacia París, las lesiones y enfermedades que los habían llevado al deporte paralímpico, los sacrificios que habían hecho. Cada historia era única pero todas compartían hilos comunes: trauma, lucha, determinación, renacimiento. La ceremonia de apertura fue emotiva de maneras que Sergio no anticipó. Marchar con el equipo español, vistiendo el uniforme oficial, mientras decenas de miles de espectadores aplaudían y el Stade de France vibraba con energía, fue un momento de validación absoluta. Esto era real. Había llegado. 3 años después de pensar que su vida deportiva había terminado, estaba en los Juegos Paralímpicos. Pero la ceremonia también trajo presión renovada. Su carrera era en 3 días. 72 horas para mantenerse enfocado, relajado pero preparado, confiado pero no complaciente. Antonio implementó un protocolo estricto: entrenamiento ligero solo para mantener músculos activos, sesiones de visualización, nutrición perfecta, sueño optimizado. Has hecho todo el trabajo, le recordaba Antonio constantemente. Ahora solo tienes que ejecutar lo que ya sabes hacer. La noche antes de su carrera, Sergio apenas durmió. Repasaba mentalmente cada aspecto de su técnica, visualizaba la carrera perfecta 1000 veces. A las 3 de la madrugada, finalmente se levantó y salió al balcón de su habitación. París dormía bajo él, la Torre Eiffel iluminada en la distancia. Pensó en el niño que era, corriendo sin parar por las calles de Alicante. Pensó en el joven atleta lleno de sueños olímpicos. Pensó en el hombre roto en una cama de hospital. Y pensó en quién era ahora, no una víctima de circunstancias sino un testimonio del poder de la voluntad humana. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Laura, su exnovia, quien había seguido su progreso a distancia. Sergio, sé que mañana es tu gran día. Solo quería que supieras que estaré viéndote y celebrando cada metro que corras. Lo que has logrado es increíble. Estoy tan orgullosa de ti. El mensaje lo emocionó inesperadamente. Laura había sido parte de su vida cuando todo se desmoronó. Era apropiado que estuviera presenciando, incluso desde lejos, su renacimiento. Más mensajes llegaron mientras el amanecer comenzaba a iluminar París. Sus padres, quienes estaban en la ciudad y estarían en las gradas. Paco, enviando una última nota de ánimo. David, su compañero de cuarto de Barcelona, quien había sido su hermano durante 2 años. Compañeros de entrenamiento. Antiguos competidores que se habían convertido en amigos. Incluso personas que no conocía personalmente pero que habían seguido su historia y se sentían inspiradas por ella. Sergio leyó cada mensaje, sintiendo el peso de todo lo que representaba.
No estaba corriendo solo por sí mismo. Estaba corriendo por cada persona que había creído en él cuando ni siquiera creía en sí mismo. Estaba corriendo por cada atleta con discapacidad que necesitaba ver que los sueños pueden renacer de la tragedia. Estaba corriendo por el joven en un hospital en este momento, acabando de recibir un diagnóstico devastador, que necesitaba esperanza de que la vida continúa. El Stade de France estaba completamente lleno cuando Sergio llegó para su carrera. 80.000 espectadores creaban un rugido constante de anticipación. Era la final de los 100 metros T54 masculino, una de las carreras más esperadas de los Juegos. 8 corredores, cada uno representando el pico absoluto del atletismo paralímpico en su categoría. Sergio estaba en el carril 5, flanqueado por Nathan Meguiar a su izquierda y Chen Wei, el actual campeón y poseedor del récord mundial, a su derecha. En la zona de calentamiento, Sergio ejecutó su rutina precarrera exacta, movimientos que había repetido 1000 veces en entrenamiento. Estiramientos específicos, ejercicios de movilidad, sprints cortos para activar músculos. Antonio estaba a su lado, ofreciendo recordatorios finales pero principalmente solo presencia tranquilizadora. «Recuerda tu salida», dijo Antonio calmadamente. «Explosión pura en los primeros 20 metros. Mantén forma en el medio. Deja todo en los últimos 30. Has corrido esta carrera perfectamente en entrenamiento cientos de veces. Solo hazlo una vez más». Cuando llamaron a los atletas a la pista, el rugido del estadio se intensificó. Sergio propulsó su silla hacia su carril, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Mientras se posicionaba en la línea de salida, miró brevemente hacia las gradas donde sabía que sus padres estaban sentados. No podía verlos específicamente entre las 80.000 personas, pero sabía que estaban ahí, sosteniendo sus manos, conteniendo el aliento, creyendo en él completamente. «Atletas, a sus marcas». La voz del oficial resonó por el estadio. 80.000 personas cayeron en silencio instantáneo. Sergio colocó sus manos en las ruedas de su silla con la técnica exacta que había perfeccionado durante 2 años. Respiró profundo, exhalando lentamente para calmar sus nervios. Este era el momento para el que todo había sido. Cada hora de entrenamiento brutal. Cada sacrificio. Cada duda superada. Todo convergía en los próximos 15 segundos. «¿Listos?» Los músculos de Sergio se tensaron, su mente se vació de todo excepto la tarea inmediata. El silencio en el estadio era tan absoluto que podía escuchar su propia respiración. Y entonces, el disparo. La explosión desde la salida fue perfecta. Sergio propulsó su silla con potencia máxima, sus brazos bombeando con técnica y fuerza que había construido a través de incontables repeticiones. Los primeros 20 metros fueron pura aceleración, cada empuje generando velocidad incremental. A los 30 metros, estaba en cuarto lugar, exactamente donde necesitaba estar en esta fase de la carrera. 50 metros. Sergio mantuvo forma perfecta, resistiendo la tentación de empujar demasiado duro y quemar energía prematuramente. Chen Wei lideraba ligeramente, con Nathan a su lado. Pero Sergio estaba ganando terreno gradualmente, su técnica superior compensando cualquier déficit en potencia bruta. 60 metros. 70 metros. Ahora estaba en tercer lugar, y podía sentir que tenía más en el tanque que los otros. Los últimos 30 metros fueron donde Sergio había decidido que ganaría o perdería esta carrera. Había entrenado específicamente para tener reservas de energía en esta fase crucial cuando otros corredores típicamente fatigaban. Empujó más duro, encontrando niveles de esfuerzo que bordeaban lo imposible. Sus brazos ardían con ácido láctico, sus pulmones gritaban por oxígeno, pero su mente se negaba a ceder ni una fracción de segundo. 85 metros. Sergio había alcanzado a Nathan y estaba ganando sobre Chen Wei. 90 metros. Estaba ahora hombro con hombro con el campeón defensor y poseedor del récord mundial. El estadio entero estaba de pie, gritando a volúmenes ensordecedores. 95 metros. 100 metros. Sergio cruzó la línea, su silla pasando el sensor electrónico, e inmediatamente miró el marcador. Por un momento que pareció durar una eternidad, los resultados no aparecieron. Y entonces, ahí estaban. Sergio Gómez, ESP, 13.68 segundos, récord paralímpico. Chen Wei, CHN, 13.71 segundos.
Nathan Maguire, GBR, 13.89 segundos. Sergio no podía procesar lo que veía. Había ganado. No solo ganado, había establecido un nuevo récord paralímpico, rompiendo la marca anterior de 13.72 segundos. El estadio explotó en celebración. Sergio se quedó sentado en su silla, en shock absoluto, lágrimas corriendo por su rostro sin control. Antonio llegó corriendo, gritando incoherentemente de alegría. Sus compañeros de equipo españoles lo rodearon, todos llorando y celebrando. Chen Wei, el hombre que acababa de derrotar, fue el primero de sus competidores en acercarse. Extendió su mano con una sonrisa genuina. Increíble carrera, hermano. Merecidamente ganaste. Nathan también se acercó, abrazando a Sergio. Te lo dije hace 2 años que ibas a ser un problema. No tenía idea de qué tanto. El respeto mutuo entre estos atletas de élite, todos entendiendo íntimamente lo que se requería para llegar a este nivel, era palpable. Mientras Sergio hacía su vuelta de victoria, agitando la bandera española que alguien le había dado, vio a sus padres en las gradas. Su padre estaba llorando abiertamente, algo que Sergio había visto solo una vez antes en su vida, en el hospital después del accidente. Su madre tenía ambas manos en su corazón, su rostro una imagen de orgullo maternal absoluto. Sergio le señaló, dedicando este momento a ellos, a su apoyo inquebrantable a través de los momentos más oscuros. En el podio, mientras el himno español sonaba y la medalla de oro se colocaba alrededor de su cuello, Sergio pensó en el viaje completo. 3 años atrás, los médicos le habían dicho que probablemente nunca caminaría con normalidad, mucho menos correría. Antiguos competidores y compañeros de equipo habían asumido que su carrera deportiva había terminado. Incluso él mismo había pasado meses creyendo que su vida había acabado en aquel cruce hace ya años. Pero parado en ese podio paralímpico, con la medalla de oro reflejando las luces del estadio, Sergio entendía algo fundamental: su accidente no había terminado su historia. Había terminado un capítulo y comenzado otro. Uno mejor, más profundo, más significativo. Porque el velocista prometedor que podría haber ido a los Juegos Olímpicos nunca habría entendido verdaderamente el poder de la resiliencia humana, nunca habría tocado las vidas de personas con discapacidades que necesitaban ver que los sueños pueden renacer, nunca habría descubierto profundidades de fortaleza que solo se encuentran en los valles más oscuros. Después de la ceremonia, durante la conferencia de prensa obligatoria, un periodista preguntó: Sergio, ¿qué les dirías a las personas que enfrentan sus propias tragedias ahora mismo? Sergio consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Les diría que el dolor que sienten es real y válido. No lo minimicen. Pero también les diría que el dolor no es el final de la historia. Puede ser el comienzo de algo que nunca imaginaron. Yo estaba devastado después de mi accidente porque pensaba que solo había una forma de ser atleta, un camino hacia el éxito. Resulta que había infinitos caminos que nunca había considerado. La pregunta no es si la vida te da segundas oportunidades. La pregunta es si tendrás el coraje de tomarlas cuando lleguen. Las palabras resonaron no solo con los periodistas en la sala, sino con millones que verían los clips posteriormente. Esa noche, mientras Sergio celebraba con su equipo, mientras recibía llamadas de felicitación de España incluyendo del primer ministro, mientras procesaba lentamente la magnitud de lo que había logrado, también pensó en el siguiente capítulo. Porque esta victoria, tan dulce como era, no era un final. Era otro comienzo. La historia de Sergio Gómez nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana. No somos definidos por nuestras tragedias sino por cómo respondemos a ellas. Desde el momento más oscuro de su vida, cuando todo parecía perdido, Sergio eligió levantarse. Y luego eligió levantarse otra vez. Y otra. Hasta que esas decisiones diarias pequeñas de elegir esperanza sobre desesperación se acumularon en algo extraordinario, un campeón paralímpico que inspira al mundo. Si esta historia te movió, si te hizo reflexionar sobre tus propios desafíos o te dio esperanza de que los finales pueden convertirse en nuevos comienzos, déjanos saberlo en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los límites son a menudo ilusiones y que el coraje para comenzar de nuevo es el acto más heroico de todos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que celebran el extraordinario poder del espíritu humano. Porque al final del día, todos somos Sergio en algún momento, enfrentando lo imposible y decidiendo si nos rendimos o luchamos. Él eligió luchar. ¿Qué elegirás tú?